Comenzamos esta cuarta conferencia, este cuarto encuentro, precisamente dentro de ese bloque de la cultura del encuentro que también mañana por la tarde tendrá un momento también clave con los niños y los adolescentes de Marbella en el Parque de la Represa. Y permitidme que antes de presentar a Francisco Castro, que prácticamente no necesita ser presentado porque muchos de vosotros le conocéis, tuvo 4 años en Marbella, uno atendiendo GEN, La Encarnación, Divina Pastora, el Colegio Rodrigo Bocanegra, donde dio clase, etc. Pero después de ese momento, de su inicio, ha hecho muchas más cosas y bueno, y es un personaje importante, por eso estaba aquí hoy con nosotros como ponente. Es una pequeña historia muy cortita de José Luis Martín Descalzo, que sonará porque tiene una historia, una vida de Jesús muy bonita. Es un magnífico sacerdote, un gran escritor, también un buen teólogo, que se llama Las lentes de Dios. Cuentan que un hombre al llegar al cielo se sorprendió que estuviera abierto. No había ninguna puerta. Movido por la curiosidad y asombrado ante tantas maravillas, fue pasando por todas las dependencias hasta que llegó al despacho de Dios. Sobre el escritorio había unas gafas. No pudo resistir la tentación y al ponérselas sintió vértigo. Qué claro se veía todo: el dolor de los enfermos, las dificultades de los pobres, la inquietud de los jóvenes por su futuro, la soledad de los ancianos, los intereses de los poderosos, la ternura de los enamorados, el amor de los esposos y la solicitud por sus hijos, las promesas de los políticos, la honestidad de hombre y mujer en el trabajo y en la vida, etc. Enseguida le vino a la mente qué estaría haciendo su socio en la financiera. Estaba intentando estafar a una viuda. Al ver aquello, invadido por un profundo sentimiento de justicia, agarró un taburete y se lo lanzó con tan buena puntería que le dio en la cabeza. En esto, todo el cielo se llenó de algarabía. Era Dios que volvía del paseo con sus ángeles. Sobresaltado, dejó las gafas y trató de esconderse. Pero Dios ya se había dado cuenta, con picardía, le había hecho comprender que echaba de menos un taburete. Al verse descubierto, trató de excusarse por haber entrado sin permiso en su despacho y haber utilizado sus gafas. No, dijo Dios. No me molesta que hayas entrado en mi cuarto. Ya ves que en el cielo no hay puerta. Todo es transparente. Tampoco me importa que hayas usado mis gafas. ¿Cuánto daría porque todos mirasen el mundo como yo lo miro? Lo que echo de menos es un taburete que había aquí. Se lo lancé a mi socio, replicó. He descubierto que es un usurero. Estaba tratando de estafar a una pobre viuda. Vuelve por él, le dijo Dios. Hay un secreto que debes conocer. Solo podrás utilizar mis gafas cuando estés plenamente seguro de tener mi corazón. Y es que la antropología, y es lo que hoy nos va a hablar Francisco Castro, es precisamente la mirada que Dios tiene del hombre. Y su mirada no es la de tirarnos taburetes, seguro que no. Aunque nosotros tiraríamos muchísimos taburetes, ¿no? Dios nos mira de otra manera. Y gracias a esa mirada, su Hijo se encarnó, gracias a esa mirada nos sigue, digamos, salvando cada día. Pero lo que me toca, y lo hago además con muchísimo gusto. Francisco Castro Pérez nace en Sevilla el 9 de noviembre de 1971. Está, por tanto, recorriendo durante este año el demonio meridiano, que según dice, se manifiesta en la década de los 50. Alumno de nuestro seminario diocesano, recibió el orden sacerdotal de mano del entonces y queridísimo obispo don Antonio Dorado Soto, el día 15 de septiembre de 2001 en la Catedral de Málaga. Y comenzó su ministerio aquí en Marbella, simultaneándolo con la parroquia de Ojén. Años más tarde continuó sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Allí se doctoró en teología dogmática bajo la batuta del profesor Lavaria. Hoy es el cardenal responsable
de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta tarde, Francisco nos ofrece dentro del ciclo Cultura para el Encuentro una versión antropológica precisamente del encuentro. Le acogemos y le escuchamos, además de con mucho cariño, con mucha atención. Agradezco mucho tus palabras, como no podía ser de otra forma, y tengo que deciros que hoy, si habláramos en términos deportivos, yo juego en casa, de modo que me ha dado muchísima alegría volver a ver tantos rostros conocidos después de tanto tiempo y venir a compartir con vosotros algo de lo que uno va ganando pues a través de las lecturas y las reflexiones que me tocan por oficio. Hoy me acompañan también otros compañeros que comparten conmigo el bellísimo oficio, no solamente del ministerio sacerdotal, sino también del ministerio de la teología, de poder desmenuzar para otro ese pan de la palabra pasado por la razón, pasado por la experiencia de nuestro tiempo, para que pueda iluminar a los hombres, nuestros contemporáneos, sus mentes, sus corazones. Necesitan la luz y la fuerza que viene de Dios. Qué hermoso lo que nos ha dicho don José, y efectivamente, ojalá esa luz de la fe vaya siempre acompañada de la gracia que transforma los corazones. Y tirar sillas, no vamos a tirar sillas, pero sí he querido hoy encuadrar esta ponencia, que tampoco creo que sea demasiado pesada. Aquí veis muchas hojas, porque a mí, desde que me enseñaron, no me salen otra cosa que tesis doctorales, pero vamos a intentar que sea una cosa mucho más sencilla. De la antropología tiene que salir no una silla, pero sí una denuncia ante unas situaciones de inhumanidad que se están dando en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Pero es una denuncia siempre esperanzada. Y yo quisiera que eso fuera el marco y eso sea también la conclusión de lo que vengo a proponeros. No sé si esto va pasando, ¿con qué botón? A ver, ¿con qué botón pasa esto? Ni con este ni con este. Con este, bueno, pues con este. Este va a ser el recorrido que vamos a intentar hacer de forma muy sencilla. La antropología, esta palabra tan larga, significa la reflexión sobre el ser humano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro misterio? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Este misterio que es la criatura humana, que decimos desde la fe que es creada a imagen de Dios, que tiene la vocación de llegar a ser como Dios, invitada a la vida divina, al cielo. Bueno, eso es lo que sabemos por la fe, pero resulta que esto que nosotros sabemos sobre nosotros mismos es un suelo sobre el que vivimos, sobre el que montamos toda nuestra forma de comportarnos moralmente, comportarnos socialmente, y se trata de un suelo quebradizo. Ya lo veremos. A partir de ahí veremos que hay una serie de propuestas antropológicas, visiones del hombre que nos sirven para construir una sociedad del encuentro, que son visiones del hombre que parten de una experiencia profunda de desconfianza, de desencuentro, y que solo sirven para plantear el conflicto, para plantear la imposición, para plantear formas de convivencia que no nos hacen hermanos. En tercer lugar, pasamos a la antropología, que por sí misma, la reflexión sobre el ser humano nos sitúa en un campo de diálogo, de logos, en un campo de reflexión que se propone como lugar de encuentro. Por sí misma, la antropología es lugar de encuentro, también lo veremos. El ser humano, finalmente, vamos a describirlo como un ser para el encuentro, y con esto no lo hemos dicho todo. Decir del ser humano que es un ser para el encuentro es todavía demasiado poco. Este proyecto, esta propuesta que hace el Papa de una cultura del encuentro, él mismo la enmarca en un proyecto aún más amplio y más ambicioso, que es el de una civilización del amor, que lo propone la Iglesia desde Pablo VI con esta expresión, o como él dice también,
una ecología integral y una fraternidad universal. Eso realmente es mucho más audaz, mucho más alto, mucho más noble y mucho más difícil. Pero se nos ha propuesto que hablemos de la antropología para el encuentro y eso es lo que vamos a intentar hacer. Como decía, es un suelo quebradizo el que tenemos por delante. El ser humano que se mira a sí mismo y que tiene por debajo un suelo que se le rompe. Se nos rompen los esquemas, se nos rompen los modos de vivir, se nos rompe la forma de vivir que parecía que estaba ya tan consolidada. Sabíamos perfectamente, yo recuerdo todavía cuando era joven, se casaban mis compañeros con 23, con 24 años, mis amigos, mi pandilla de amigos. Yo iba a la boda de mis amigos con 20 y pocos años. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de plantear la vida y la forma de ver las cosas? Lo que ocurre es que esos planteamientos que están sustentados por creencias profundas, convicciones compartidas socialmente, si se rompen, enseguida tienen que entrar en juego otras y empiezan a funcionar otras. De modo que lo que ha ido ocurriendo, por resumir mucho, es que se ha roto el imaginario antropocéntrico. El ser humano era el centro del universo, la sociedad se tenía que construir a la medida del hombre y eso ya no está tan claro. O hay mucha gente que lo ha puesto en entredicho de forma radical. Hay toda una serie de antropologías explícitas, es decir, hechas, elaboradas por pensadores, filósofos, científicos, y antropologías implícitas, formas de comprenderse las personas a sí mismas, con las cuales pues van viviendo según esos modelos y esos esquemas. Unas antropologías que están sustentando modos deficientes de convivencia social, que no sirven para el encuentro. Y sin embargo, la antropología es lugar irrenunciable de diálogo y de encuentro. Una y otra vez tenemos que volver a la reflexión sobre nosotros mismos, sobre el ser humano. Como decía, encuentro es una categoría, un concepto que ha de verse en relación con otros. No basta para hablar del ser humano y de los modelos de vida. El encuentro se encuentra, podríamos decir, entre la presencia y la comunión. La presencia es como la antesala del encuentro y la meta del encuentro y su razón de ser es la comunión. Y entre ellas pues hay una retroalimentación, una circularidad. La meta es el encuentro. Nuestra razón de ser, desde la fe, incluso nuestra razón de ser como criaturas, es haber sido llamados a la comunión con Dios. Bien, ¿y cuál es el fundamento y el horizonte del encuentro entre personas, del encuentro que es posible entre culturas? Es Jesucristo. Jesucristo. Si Dios ha venido al encuentro del ser humano, ¿cómo va a ser imposible un proyecto de verdadero encuentro entre personas y verdadero encuentro entre extraños, entre culturas distintas, entre modos de vivir distintos? El cristianismo nos da este sano realismo que se funda en el realismo de Dios, que ha apostado por el hombre, que ha apostado por nosotros de forma irrevocable en Jesucristo. De modo que con ese realismo y esa esperanza avanzamos. Empezamos con lo que podíamos pensar que es un tinte muy negativo, pero bueno, el mismo Papa carga bastante las tintas en la denuncia de las sombras de nuestro mundo contemporáneo en estos aspectos. Y lo hace consciente de que no vamos por buen camino si esos modelos que se están proponiendo son los que al final vigen, los que al final sirven a la gente para vivir y a las sociedades para construirse. En primer lugar, veremos que hay un desencanto antropológico, un cansancio del hombre. Un hombre que ha caído en un profundo pesimismo y nihilismo, que ya no espera nada, que no cree en nada, que no confía en nadie.
El Papa dice que esto es esta desilusión es la hija de una ilusión engañosa. Digamos que el ser humano en su historia ha seguido un espejismo. Se creía que podía llegar a ser todopoderoso. Se creía que podría vivir dándole la espalda a Dios. Y sin embargo, esto ha llevado a una disolución de nuestras esperanzas, una disolución de lo que es bueno y lo que puede realmente construir la convivencia social. Dice el Papa que en el mundo actual se han debilitado los sentimientos de pertenencia a la misma humanidad. Cada uno pertenece a su grupo. En este mundo tan globalizado, sin embargo, parece que nos hemos replegado y cada cual quiere sentirse perteneciente a algo muy, muy, muy cercano. Lo nuestro acaba siendo algo muy provinciano, muy local, muy pequeño, demasiado pequeño. Y es fruto del miedo. Es fruto del miedo y de la desconfianza. Se ha perdido el sueño de construir juntos la justicia y la paz. Esto parece que eran utopías de otras épocas. En otras épocas sí, había grandes utopías. El mismo comunismo, el comunismo era una gran utopía. Cada cual que trabaje según sus capacidades y que reciba según sus necesidades. Bueno, esto casi se parece al cristianismo. Bueno, muchos pensaron que por ahí iba el camino de la humanidad. Se equivocaron, se cayeron los muros y se cayeron las esperanzas. Este desencanto se ha expresado por parte de muchos autores. Hay uno que quizá os suene, Sartre, decía: los otros, estos que me están mirando, estos que me quitan la libertad, son el infierno. No se puede construir una sociedad así. Sartre veía la sociedad como un conjunto de soledades individuales, añadidas, yuxtapuestas las unas a las otras. Así no se puede construir una sociedad y no se puede llegar al verdadero encuentro. Él tenía una visión del ser humano basada en la desconfianza de la mirada. Hay un autor que lo critica, le dice: otra visión saldría del hombre si hubiéramos hecho el análisis de la palabra, ¿verdad? La palabra que es testigo de una historia anterior, la hemos recibido. La palabra que la compartimos, con la cual caminamos juntos hacia la verdad, hacia el bien. Dice este autor, que es un filósofo español, Pedro Laín El Trago, dice: qué distinta es la psicología del ciego y del sordo. ¿Quién está más aislado de los demás? Dice: el sordo está más aislado. El ciego, el sordo está más aislado, porque le falta la palabra. Dice un autor heredero de todo este pesimismo: la felicidad del prójimo no ha sido nunca un móvil ni un principio de acción. Solo se la invoca para alimentar la buena conciencia, para cubrirse de nobles pretextos. El impulso que nos guía es casi siempre inconfesable. Bueno, señor Chorán, qué pesimista es usted, ¿verdad? Qué poca confianza en el ser humano. Hay también una serie de visiones nuevas que han venido a ocupar ese espacio que tenía en principio la confianza en la dignidad del ser humano, que se llaman antihumanistas. ¿Antihumanistas por qué? Antihumanistas porque se plantean la crítica al humanismo, el humanismo que confiaba en la dignidad del ser humano, que pensaba que la sociedad debía servir al ser humano, estar en la medida del hombre, con todas sus diversidades de opiniones, pero aquí vienen utopías que son antihumanistas, que se sitúan como críticas. Las hay de dos tipos: unas se llaman posthumanistas y otras se llaman transhumanistas. A menudo se dice lo mismo se dice una u otra para significar lo mismo, pero creo que merece la pena distinguirla. Posthumanismo es que ser humano ya no es lo que era.
el marco para comprendernos, digamos que se ha hecho más amplio, para comprendernos como una especie biológica más, dentro de un mundo donde pues, la vida pues tiene casi su vida, es como una energía propia, casi se la diviniza, ¿verdad? Toda esta ideología de la nueva era. Se plantea los derechos de los animales, los derechos de los simios superiores. Hay un proyecto por ahí que se llama Proyecto Gran Simio y está teniendo repercusiones legales también en nuestro país. ¿Nosotros qué somos? El hombre es un simio con un poquito de suerte. Esto es lo que se piensa, ¿no? Bueno, pues viviendo en este planeta de los simios, dicen unos, hay otros que ensanchan el marco para comprendernos, para decirnos que el sexo no nacemos con él, sino que nos lo asignan al nacer, ¿no? Hay toda una ideología de género que es heredera de un antiquísimo dualismo griego y gnóstico. Platón, que seguramente habéis oído hablar de él, hablaba del mito del andrógino. Entonces, como si hubiera una nostalgia de una integridad originaria en la que no había sexo. Entonces nacemos sin sexo y entonces el sexo, bueno, dice una autora que está propugnando esta ideología, dice que florezca un centenar de sexos, cada uno que elija su orientación. Bueno, pues hay toda una visión del ser humano que por esta parte también está poniendo en entredicho el significado propiamente humano de la sexualidad humana y de la generación de hijos, ¿verdad? Hasta tal punto que estas dos versiones del poshumanismo se combinan para dar lugar a la familia multiespecie. Hace pocas fechas, en enero de este año, resulta que tenemos ya las mascotas, ya no somos dueños de nuestras mascotas, si las tenemos en casa, porque ya no son consideradas por el Código Civil cosas, no somos sus dueños, pues son miembros de la familia. Fijaos hasta dónde llegan las cosas, ¿no? El año pasado salió la noticia también en toda España que hay el doble de perros que niños de 14 hasta los 14 años. Esta es una realidad que algunos llaman humanización de las mascotas y otros mascotización de la sociedad. Tomadlo como vosotros queráis, pero da la impresión de que se dan situaciones poco dignas, ¿verdad? Donde se brindan cuidados a pretendidos miembros de familia que a lo mejor están necesitando muchas personas y se están descuidando muchísimas necesidades sociales. El transhumanismo presenta una utopía basada en una visión del hombre que es solo materia. Nosotros somos pues una combinación de reacciones químicas, somos un código de ADN que se puede descodificar, somos material biológico que se puede modificar plásticamente, con mucha plasticidad, se puede modificar y se puede sustituir, incluso para mejorarlo. Esta visión que ve al ser humano solo como materia, como una especie de máquina inteligente. Pues bien, de este transhumanismo hay también muchas versiones. Está el atanásico, aquí viene la lista de las esdrújulas, El transhumanismo atanásico, el biónico, el eugenésico y el robótico. Atanásico es la fuente de la eterna juventud. Es buscar todos los tratamientos antiedad posibles, pero con la pretensión de vivir cientos de años, si esto fuera posible, o de forma indefinida. Esto se está investigando. Hay muchas fortunas invertidas en la investigación de esto.
Está el transhumanismo biónico, el mejoramiento, que va más allá de lo terapéutico. Muchos tenemos aquí prótesis, unas gafas y otras prótesis, no vamos a seguir especificando. Pero, ¿y si esas van a intentar mejorar lo que de forma natural nuestra especie es capaz de hacer, en la forma de movernos, en la forma de pensar, de relacionarnos con el medio, y mejorar incluso anímicamente todo el tema de la sustancia, bueno, eugenésico? Este es el sueño de los tiranos. El transhumanismo eugenésico es la producción selectiva de individuos humanos y en el horizonte el mejoramiento evolutivo de la especie, una especie que irá por dos caminos, donde habrá unos superhombres escogidos según esa evolución que ya no es natural, que ya no sigue los azares de la evolución natural, sino que es una evolución consciente, llevada adelante por la técnica, y toda una casta de seres inferiores. El mismo camino lleva el transhumanismo robótico. El transhumanismo robótico, que con sus promesas basadas en la inteligencia artificial pretende pues una humanidad de condición personal, pero que es la máquina la que piensa, es la máquina la que llega a sentir, la que llega a tener condición de persona, dicen en una especie de... Yo creo que esto es un poco delirante, porque que una máquina de verdad tenga su propio sentimiento y no sea una mera apariencia que surge del cálculo, eso no es muy verosímil, pero bueno. Muchas pegas se le puede poner a estas utopías antihumanistas y no podemos detenernos en todas, pero en primer lugar es que se claudica de la libertad, se pone nuestra libertad humana en manos de algoritmos, pero es que esto lo estamos haciendo, cada vez que nos sometemos a decir acepto a un montón de cláusulas que no hemos leído en determinadas redes sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Están decidiendo unos algoritmos matemáticos por nosotros. Unos algoritmos matemáticos decidiendo quién coger para un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Son promesas también al alcance solo de una minoría privilegiada, decía. Y habría que hacerle las siguientes objeciones. ¿Cuál es el criterio de lo humano? Si se dice que vamos más allá de lo humano, ¿dónde está lo que propiamente es humano? Y además, si es que nuestra vocación ciertamente es ser más que humanos, esto es lo que nos propone Dios mismo, pero nos lo regala como gracia, no es algo que esté verdaderamente a nuestro alcance. Nuestro reto, y que sí forma parte de nuestra responsabilidad personal y social, es ser más auténticamente humanos. Construir una sociedad más humana, esto sí. Hay toda una serie de propuestas antropológicas que no son tanto elaboradas como vividas. Son propuestas vividas. Son propuestas que se han ido, pues filtrando en nuestra forma de vivir y de pensar cotidianas, y que quizás de estos pensamientos más elaborados o de la experiencia, ¿verdad?, se ha perdido el sentido social. Ahí vemos a estos señores metidos cada uno en su burbuja, ¿verdad? Esto ya da una pequeña idea de lo que queremos decir. Nos concebimos más como individuos que como personas. Nos sumergimos en la masa y cada uno es capaz de tanto, ¿verdad? Desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro ordenador, desde nuestro móvil, cada uno. Qué difícil está siendo a los jóvenes decirle, levanta la cabeza del móvil. Ese ensimismamiento, ¿verdad? La pérdida del sentido histórico. El Papa hace aquí un análisis finísimo, porque de todas las características sobre el hombre que él ve en peligro, él señala precisamente esta. ¿Y cuántas veces apela a la importancia de la memoria? ¿Y cuántas veces apela a la importancia de los mayores?
Y cuántas veces advierte que tenemos la responsabilidad, cada generación, de asumir lo que viene de atrás para hacerlo nuestro, porque si no tenemos el peligro, y en ello se está cayendo, de volver hacia atrás, de volver hacia conflictos que parecían ya superados. Todo esto está ahí encerrado y hay mucha reflexión al respecto en la que no nos podemos detener, pero sin duda hay unas consecuencias éticas y espirituales de todos estos planteamientos antropológicos que son desastrosas. El Papa Benedicto XVI la resumía así y hablaba de otros factores, ¿no? Pero he subrayado el que aquí no compete, ¿no? El de la antropología. Se ha perdido la comprensión común de las experiencias fundamentales del hombre, como nacer, morir, vivir en una familia, la referencia a una ley moral natural. Todo esto está en entredicho. El nacer, pues ya no es algo que ocurre entre los 20 y los 30 años, ¿verdad? No suele. ¿Y qué de trabajito cuesta acceder a la vida y acceder a la sociedad? Y morir, ya no es morir, decía Machado, ¿verdad? Pero morir ya no es morir es que lo maten a uno, porque por desgracia estamos asistiendo, y a mí me ha tocado también hacerlo de forma muy cercana, a los primeros casos de eutanasia. Bueno, de que parece, la buena muerte parece ser terminar cuanto antes, ¿no? Etcétera. Bueno, no nos podemos detener, pero hay consecuencias que hacen del panorama espiritual de nuestro tiempo un verdadero desierto. En segundo lugar, hemos visto ya pues ese suelo quebradizo de las antropologías, la antropología humanista que se quiebra, las antropologías nuevas que se proponen, y la antropología de por sí es un lugar de encuentro. En primer lugar, tenemos que hay todo un suelo de creencias que es muy difícil subvertir, es muy difícil disolver del todo. Con esto contamos, y por esto también tenemos que ser, en cierto modo, optimistas. La Iglesia, que es maestra de humanidad, decía Pablo VI, muchas veces en sus escritos sociales lo que hace es apelar a la experiencia. ¿Por qué? Porque de esa manera intenta que asimilemos nuestra propia experiencia dándonos cuenta de lo que es fundamental humano y que todos llevamos con nosotros. Monseñor Luis Argüello, en un artículo reciente sobre estas cuestiones, resumía esas creencias básicas que es difícil disolver del todo de esta manera, ¿no? La experiencia humana elemental de mirarnos y mirar alrededor confirma que somos cuerpo con un aliento espiritual que nos permite reflexionar sobre los datos reales, cuerpos sexuados diferentes, hombres y mujeres, capaces de deseo amoroso, de fecunda reciprocidad, personas que conviven y forman parte de un pueblo, pero tantas otras cosas, ¿verdad? Yo había hecho mi propia pequeña lista y cuántas cosas es difícil que no formen parte de una experiencia común, y a ella podemos seguir apelando y esperando que sean compartidas de forma espontánea por una mayoría. Todos nacemos como seres indigentes. Típicamente necesitamos largos años de cuidado al inicio y al final. Y esto estamos dispuestos a reconocerlo para nosotros mismos enseguida, y para los demás, hombre, si no somos muy egoístas, también. Que por tanto es bueno nacer a la vida envueltos en amor, envueltos en el amor de un padre y de una madre específicamente. Que la vida humana merece respeto y que lo exige especialmente la vida humana débil. Que los vínculos humanos son una necesidad fundamental y que no es posible mantenerlos sin confianza entre las personas.
que todos tenemos necesidad de desplegar nuestras posibilidades personales y nos necesitamos unos a otros para ello. Que esa necesidad se ve movida por una búsqueda de plenitud, una búsqueda de felicidad, que no se satisface en ninguna de las acciones y pasiones de nuestra vida. Bueno, hay todo un conjunto de creencias que podíamos ahí señalar, ¿verdad? Hay un segundo aspecto donde la antropología es también lugar de encuentro, y lo ha sido entre pensadores. Estamos en una época que algunos han llamado post-secular, después de haber desechado la dimensión espiritual humana y a las religiones, resulta que vuelven a entrar en el espacio público, tienen un cierto reconocimiento, vuelven a tener cartas de naturaleza. Y entre pensadores, a veces abiertamente agnósticos o ateos, pues se da un mínimo antropológico que permite el diálogo. Hay muchos diálogos de este tipo que se han publicado y que tratan muchos temas. Temas antropológicos, pues estos que tenéis ahí, son tratados con mucha frecuencia. Se invoca una visión del hombre, es necesaria una visión del hombre. ¿Dónde nos podemos encontrar? Pues ahí lo vemos, ¿no? En la visión de la dignidad de la persona y la ley natural, el principio de encarnación y de caridad, de encarnación humana, pero encarnación también, ya me entendéis, el verbo de Dios hecho carne, y de caridad, la cuestión del sentido. Y las enseñanzas sociales de la Iglesia, de por sí mismas son un campo de diálogo, una propuesta de diálogo que muchas veces no encuentra muchos interlocutores, pero ahí está. Desde el Concilio Vaticano II nos encontramos que la Iglesia propone una visión del ser humano y no puede dejar de proponerla. En el Concilio Vaticano II encontraba como interlocutores a humanistas. Se planteaba la antropología del concilio como una réplica al humanismo ateo. Hoy en día no encuentra muchos humanistas, pero la Iglesia misma se ha convertido en la que abandera el humanismo. Dice el Papa en su última encíclica, Fratelli Tutti, la fe cristiana encierra, implica un humanismo. No podemos claudicar de ello. ¿Por qué? Ya lo dijimos antes, es que Dios mismo ha apostado por nosotros. Es que Dios mismo se ha hecho carne. Ha venido a nuestro encuentro. Dice el Papa, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, ahí está invocando el tema antropológico, ¿verdad?, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. El ser humano, en definitiva, es que es un ser para el encuentro. Este pasaje de la Fratelli Tutti me parece que es fenomenal para ilustrar muchas de las cosas que se podrían decir y no se pueden decir en un ratito en una charla, pero se ve que el Papa ha leído mucho, ¿eh? Fijaos cuántas categorías relativas a la intersubjetividad humana utiliza aquí en este párrafo. Nada más que viendo las palabras que he subrayado en azul, ¿verdad? Entrega, encuentro, comunicación, amor, vínculo, comunión, fraternidad, relaciones verdaderas. Hablar de verdadero está invocando un criterio, algún criterio de lo verdaderamente humano, fidelidad. Y mirad todo lo que he subrayado también, que se refiere a las acciones que a partir de estas categorías pues se refieren a una vida auténticamente humana, propiamente humana. Nos realizamos, nos desarrollamos, encontramos nuestra plenitud, reconocemos nuestra propia verdad, nos comunicamos realmente con nosotros mismos, experimentamos que merece la pena vivir. Una vida, en definitiva, y lo pone ahí el Papa como el horizonte trascendente, ¿verdad? Una vida que es más fuerte que la misma muerte. Bien, este párrafo me parece que lo podíamos entresacar y nada más que comentándolo ya teníamos para varias sesiones, ¿verdad?
muchos autores han dicho muchas cosas y no todas se pueden combinar y resumir bien. Yo me he basado sobre todo en Pedro Laín Entralgo para hablar de algunos presupuestos y condiciones del encuentro. Sé que esto desde un punto de vista social ya se ha hablado el otro día algo, pero desde un punto de vista más propiamente antropológico, pues basta señalar que hay presupuestos y condiciones, en primer lugar metafísicos, la constitutiva relacionalidad específicamente humana. Esto es pertinente cuando hemos estado hablando de que se está proponiendo la familia multiespecie, pues bueno, donde el verdadero encuentro se da entre personas. No es lo mismo una relación de propiedad o de dependencia o de cuidado como el que se le da a una mascota o de obediencia, que la interrelación de libertades, que la generación y la educación de unos hijos, que es algo de un valor moralmente y de una exigencia máximas. Presupuesto fenomenológico, la conciencia, la corporalidad, psicofisiológico, si podemos contar con que tengamos estemos pues bien de salud, de mente y de cuerpo, ¿verdad? Y de espíritu. Bueno, históricos sociales, hay muchos tipos de encuentros. Hoy todos sabíamos a lo que veníamos. Veníamos a una conferencia en el Casino de Marbella, un tipo de encuentro. Quedamos con un amigo para un café, otro tipo de encuentro. El médico que ve al paciente, otro tipo de encuentro. Hay tipos de encuentros, todos los tipos que socialmente pues tienen sus propios guiones. Y hay también una serie de presupuestos psicológicos. Digamos que el encuentro se da cuando hay una instancia externa, cuando hay un signo de una intencionalidad significativa. Hay una intencionalidad significativa en algo. Va uno a las cuevas de Ardales y ve ahí unos dibujos en la pared con unas formas de animales. Hay un cierto encuentro, puede haber, en recibir ese mensaje, al intentar recibir ese mensaje. Bueno, hay una instancia externa y hay una instancia interna. ¿Qué disposición tenemos para el encuentro? ¿Cómo acogemos esa realidad expresiva del otro? Eso puede tener muchos resultados. Bien, hay una predisposición dada por la generosidad, dice otro autor español, ¿no? Generosidad. ¿Verdad? Y esto no por parte de uno. Para que haya un encuentro al menos tiene que haber dos, ¿verdad? Generosidad significa capacidad de generar posibilidades, dando de lo nuestro y dándonos a nosotros mismos. Se generan posibilidades nuevas, se genera un espacio nuevo del nosotros, el espacio del nosotros. Veracidad, para que podamos creer el uno en el otro. Confianza, fidelidad, hacer cosas juntos, cosas buenas. Bueno. Y el resultado de ese encuentro cuando ocurre, pues es diverso. Puede ser un resultado de indiferencia, puede ser un resultado de aversión, puede ser un resultado de amor, de acogida y de vínculo amoroso. Cabe distinguir de forma especial estos tres. El otro, cuando nos encontramos con él, puede ser considerado un objeto y será entonces lo que se llama el amor distante. El otro puede ser considerado una persona y se llama el amor instante. ¿Instante por qué? Porque lleva a estar el uno en el otro, como están los que se quieren. ¿Cómo está la madre en el corazón de un hijo? Solo Dios puede estar más en el corazón que una madre. Qué difícil es engañar a unos padres. Lo puedes intentar, pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. El amor instante, porque nos hace estar el uno en el otro. Y el otro como prójimo, dice Laín Entralgo que esto es como la transfiguración de la amistad, porque es un amor que se extiende y tendencialmente lleva a abrazar a todos, a todos. Es el amor constante porque consta,
constante porque es manifiesto, constante porque no cabe dudar de él. Nos acordamos de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Amor constante, constante, consta, es manifiesto, no se puede dudar de ese amor. Y tiene sus momentos, el amor tiene sus momentos estructurales, ¿verdad? La donación, la aceptación ¿de qué? De un don, de un bien. Amar es querer el bien del otro, decía Santo Tomás, ¿no? Querer el bien, un bien. Y más que una cosa, a uno mismo, a través de la confidencia que a veces se da en la palabra, en los gestos, en el silencio, en las acciones. En las acciones, donación propia y aceptación, con creencia, con ejecución. Bien, el amor nos da de algún modo, en alguna medida, la realidad de lo amado. Es un creer en ti, es un creer mutuo. Yo creo en ti, me fío de ti, pero es que creo en ti y sé lo que estás viviendo. Esto que tú me ofreces dilectivamente, me fío de eso y sé que es con una intención de encuentro, encuentro, y por eso me abro a ese encuentro y por eso se produce en nosotros, que de otra forma sería imposible, ¿no? Y hay además un horizonte de continuidad de donación. No basta una vez, hacer una cosa una vez, decir las cosas una vez, sino encontrarse siquiera una vez. Qué alegría me ha dado ver algunas caras tan conocidas, algunos de vosotros con los que hemos compartido momentos tan importantes, tan entrañables. Estos encuentros son para siempre, tienen un horizonte de eternidad. Encontrarse en esta vida, si somos conscientes y se crea realmente ese nosotros, tiene una vocación de perdurabilidad para siempre. Cada encuentro es una melodía inacabada e inacabable. Reclama una continuidad de donación. Encuentro paradigmático. Desde la primera diapositiva he puesto ahí un mosaico de Rubnik que representa la parábola del buen samaritano, donde el buen samaritano es el mismo Cristo. El mismo Cristo. Esta mañana el oficio de lectura San Agustín interpretaba precisamente de este modo la parábola. En Cristo se acercó Dios a nosotros. En Cristo se acercó Dios a nosotros y se hizo nuestro prójimo. Próximos, así dice San Agustín, se nos hizo cercano. Pues bien, esto es distintivo del cristianismo. Y así lo subraya Emmanuel Mounier, ¿no? Dice que puede decirse que el rasgo fundamental de la vida cristiana es la facultad de descubrir al prójimo. Ahí donde aquellos que desconfiaban, pues proponían otras cosas, ¿no? La desconfianza, no podemos fiarnos de nadie. Ahí habla del nacionalsocialismo. Bueno, lo propio del cristiano es saber descubrir al prójimo. Lo propio del cristiano es construir un nosotros que llegue a abarcar a todos. Y por eso el Papa propone en la Fratelli Tutti esta proximidad, este amor de proximidad, como un modelo capaz de fundar una sociedad fraterna, una sociedad buena para todos. Hay muchas claves antropológicas en Francisco y ahí basta que señalemos algunas. La clave de la naturaleza humana. No podemos obviarla, decíamos. Ahí donde todos parecen haber claudicado, se han olvidado de la centralidad del ser humano, dudan de su dignidad, la Iglesia sigue insistiendo. Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano. El valor del ser humano no es de precio, decía Caña también, ¿no? Es la dignidad. Siempre y en cualquier circunstancia. La persona humana con sus derechos inalienables está naturalmente abierta a los vínculos
Dice el Papa que tenemos una esencia fraterna. Habla con pudor del tema de la ley natural, habla con pudor de eso para que no piense nadie que está usando eso de una manera ingenua, ¿no? Pero habla una esencia fraterna. En la propia raíz de la persona reside la llamada a trascenderse a sí misma en el encuentro con otros. Otra clave es la de una dignidad concebida de forma dinámica. Cuando el Papa habla de dignidad, no está hablando de una propiedad estática, no está hablando de una cualidad del ser humano, de unas notas que nos hacen especiales entre las especies, entre las criaturas, no. Porque si lo pensamos así, podría llegar a creerse uno con más dignidad que otros. Si se trata de la dignidad de una capacidad, de una eficacia, de un bienestar, calidad de vida, se suele decir, ¿verdad?, de un prestigio, sí, entonces unos tendrán más dignidad que otros y otros no tendrán dignidad alguna, otros pueden ser prescindibles o daños colaterales, como dice algún autor también, ¿no? ¿Cómo expresa el Papa esta entraña relacional de la dignidad? Porque la expresa de esta manera: el prójimo es digno de nuestra entrega. Qué hermoso esto. El otro es digno de mi entrega, donde la dignidad entonces se está dando en las dos vertientes. Es una dignidad al mismo tiempo reconocida en el otro y actuada en quien la observa con respeto y consideración. Alterarnos por el sufrimiento humano, eso es dignidad. No solamente la dignidad reconocida, sino la dignidad actuada. Y por eso habla el Papa también de una sociedad digna. ¿Qué es una sociedad digna? Una sociedad digna de ese nombre, una sociedad que verdaderamente tenga en su centro a la persona humana, que esté al servicio de la persona. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Otra clave es la clave propiamente teológica, que también expone el Papa, pues, para todo el que quiera acoger esta luz. Habla también en otras ocasiones, ¿no?, en su exhortación Evangelii Gaudium pro Fratelli Tutti, habla de este modo, ¿no? Estamos llamados a reconocer al mismo Cristo en cada hermano. Dios ama a cada ser humano, por cada uno ha derramado Cristo su sangre, y si vamos a la raíz de la llamada a la fraternidad, la tenemos en la vida íntima de Dios. Comunidad de 3 personas que es origen y modelo perfecto de toda vida en común. Otra clave. La clave, ya veníamos hablando de la proximidad que extiende la realidad del prójimo a todos, ¿no?, que quiere abarcar a todos en un nosotros tan amplio como el mundo entero. La universalidad concreta de la caridad. Es la caridad infundida por Dios en los corazones. Y es la forma de las virtudes, se dice en la teología más clásica, ¿verdad? No utiliza el Papa esta expresión, pero sí esta noción, retrotrayéndonos a Orígenes, a Ambrosio, a los primeros siglos de la Iglesia. La caridad es la primera de las virtudes, y sin ella las demás, que parecen virtudes, no lo son. Lo decía ya San Pablo, ¿no? Ya podría yo hablar la lengua de los ángeles, ya podría entregar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo amor, de nada vale, de nada sirve, ¿no? La apertura universal de la caridad no es geográfica. Podemos tener el corazón en un puño por quienes sufren un terremoto en la otra punta del globo, y con un donativo ya creemos haber hecho todo lo que hay que hacer. La apertura universal es sobre todo existencial. El Papa usa expresiones que, bueno, pues no es original en ellas, pero habla de forasteros existenciales. ¿Y quiénes son esos forasteros existenciales? Pues los abandonados, los pobres, los emigrantes, los que sufren. Se refiere también a los ideales de libertad y de igualdad, que están siempre en tensión entre ellos, libres e iguales. Pues la igualdad y la libertad pues van a entrar en conflicto enseguida. Solo la fraternidad
asegura que se pueda vivir ese modo concretamente universal de la caridad. El Papa no es ningún ingenuo y otra de sus claves es la necesidad de redención. Habla de concupiscencia. Él señala y denuncia la falsa impersonalidad de los mecanismos económicos que están imbuidos de la tendencia egoísta del corazón humano. Habla de una tolerancia hipócrita que en realidad encierra indiferencia. Habla de las ambigüedades y la incertidumbre de la globalización. Habla de las reclamaciones interesadas, ideológicas, de derechos, que dice que son muchos falsos derechos, dice literalmente. Derechos humanos, por el contrario, derechos verdaderamente que deberían ser reconocidos y que no son suficientemente universales, dice con cierta sorna, es decir, que no están siendo respetados. ¿Qué conclusión? Yo terminaría simplemente pues con este dibujo de nuestro querido Pachi Velasco, ¿verdad? Pues insistiendo en esta doble vertiente de la denuncia y de la esperanza. Una denuncia esperanzada. Esperanzada como es la siembra del sembrador de la parábola. El sembrador que conocía la virtualidad de la semilla y la bondad de la tierra. Y en definitiva, pues esa perspectiva que también anuncia al principio de que la cultura del encuentro es fundamento de una propuesta aún más amplia y ambiciosa, presentada a todos y que es la de la fraternidad universal. Pues, muchas gracias.